es la virtud húngara. Y ahora vamos a seguir con el testimonio de un hombre secular que tuvo un periodo en su vida en el que le dio la espalda a Dios. Le parecía que la Iglesia y la religión fueron un museo. Hoy, sin embargo, podemos recibirlo como fundador de una comunidad. Es casi increíble, ¿no? Moisés Acevedo, el joven rebelde, fue invitado una vez por sus amigos a una comunidad joven y allí tuvo un encuentro, vivió un encuentro personal con Jesús. Él lo recuerda así: me abrió los ojos y destacó que Él mismo es la felicidad completa, la paz completa para el corazón humano. La Iglesia es la familia de Cristo y también mi familia. Moisés sintió el deseo de compartir la gracia que había ganado con muchos de nosotros. En 1980, en el Encuentro Eucarístico Nacional de Brasil, fue uno de los jóvenes que pudo entregar un regalo a San Juan Pablo II, que asistió al evento. Moisés entonces decidió que ofrecería su vida al servicio de los jóvenes y a continuación pues abrió pizzerías, cafés, sobre todo para dirigirse a los jóvenes. Entre otras cosas, tienen un café en Budapest también. A ver, pues que reciba con mucho cariño a Moisés. Vamos a escuchar su testimonio. Dicer te sheki o Jesus Christus. Alabanza al Señor Jesucristo. Buenos días en húngaro. La Eucaristía es el corazón de la Iglesia. Estoy muy contento poder estar aquí para celebrar con toda la Iglesia el 52º Congreso Eucarístico Internacional. Este Congreso Eucarístico es una señal de la esperanza para el mundo. Celebrar un Congreso Eucarístico siempre es una ocasión para renovar nuestra fe y particularmente para mí, para revivir la experiencia de la fundación de mi comunidad, la comunidad Shalom. Le agradezco sinceramente de mi corazón al cardenal Peter Erdo la invitación para participar en este evento y poder compartir nuestra experiencia. También expreso mi agradecimiento a todo el comité organizador de este evento, al pueblo húngaro que estos días nos recibe con tanto afecto y con tanto cariño. Un gran aplauso para el pueblo húngaro. Prácticamente mi testimonio se desarrolla alrededor de 4 puntos. En primer lugar, voy a hablar sobre la Eucaristía. En julio de 1980, con motivo del Congreso Eucarístico Nacional, San Juan Pablo II visitó mi ciudad, Fortaleza, en Brasil, en el noroeste de Brasil. El arzobispo de Fortaleza de aquel entonces, el cardenal Aloisio Lorsider, me pidió que en el momento del ofertorio, en una celebración eucarística presidida por el Papa, ofreciese un regalo al Santo Padre en nombre de todos los jóvenes de mi ciudad. Entonces yo le pregunté, pero ¿qué regalo debería ofrecerle al Papa? El cardenal dijo que debería elegir yo mismo. Pues con ello me quedé un poco perplejo, muy sorprendido. Me quedé a cuadros, porque ¿qué podría regalarle yo al Papa? ¿Qué podría regalar al Papa a un joven de apenas 20 años? En la oración
La inspiración de Dios que Dios me dio fue muy clara. En mi juventud había sido tocado por el poder del amor de Dios, que había cambiado mi vida por completo. Era hora de dar gratuitamente lo que había recibido yo también gratuitamente. No podía haber dado otro regalo a Jesucristo, al Santo Padre y a la Iglesia que ofrecer mi vida y mi juventud para la evangelización de los jóvenes y de todos los hombres y mujeres lejos de Cristo y de la Iglesia. Ese día, cuando conocí al Papa, San Juan Pablo II, solo había una cosa en mi corazón. Quería responder con el ofrecimiento de mi vida a la llamada de Dios en mi corazón y a la humanidad que gime y sufre esperando la manifestación de los hijos de Dios. Quería ofrecer mi vida y mi juventud para evangelizar con audacia y creatividad, con paresía. De esa experiencia importante, decisiva, el ofrecimiento de mi vida a los pies del sucesor de Pedro y frente al altar eucarístico, estábamos en el ofertorio y así nació la comunidad católica Shalom. Segundo punto de mi presentación: una pizzería para evangelizar. El deseo de abrazar ese compromiso que mi joven corazón había hecho con Dios me llevó a buscar la mejor manera para que esto ocurriera. Y mediante la oración, siempre la oración, poco a poco, una inspiración surgió que parecía un poco loco, por decirlo así. Un centro de evangelización que en realidad era una pizzería para la evangelización. Junto a otros jóvenes, también alcanzados por el amor de Cristo, comenzamos a preparar un lugar acogedor, un verdadero espacio misionero en el que los jóvenes pudiesen tener un encuentro personal con Jesucristo y entrar en esa misma dinámica de ofrecimiento de sus vidas que el Espíritu Santo había inspirado en mi corazón y en el que me sumergí. Infectar a los jóvenes con el amor divino para que ellos también pudiesen entrar en esa procesión del ofertorio, entregando como regalo su propia vida. La pizzería del Señor, como la llamábamos, se convirtió en una herramienta de evangelización caracterizada por la alegría, la creatividad y la parresía. Cuando los jóvenes llegaban, los recibíamos nosotros, jóvenes, como nosotros, dispuestos a servir con alegría, tratando de estar disponibles para escuchar sus alegrías y sus penas. Y entre un bocadillo o un pedazo de pizza, siempre había la oportunidad para dar testimonio de la alegría que la persona viva de Jesús y su evangelio habían llevado a nuestra vida y a nuestra juventud. Éramos jóvenes como ellos. La única diferencia era que sin ningún mérito de nuestra parte habíamos descubierto que la felicidad
tenía un nombre, tenía un rostro, era una persona viva, Jesucristo. Un día había entrado en nuestra vida y la había cambiado radicalmente. Impresionaba que estas conversaciones, que se iniciaban casualmente en la mesa, compartiendo el pan de un bocadillo o un trozo de pizza, terminaran a menudo en un momento de oración frente al pan vivo de la Eucaristía, que siempre se exhibía en una capilla que estaba discretamente allí al lado de la pizzería. Allí, en el calor de nuestra convivencia y en el testimonio de la palabra y de la Eucaristía, que asumió la pequeñez y la fragilidad de nuestra vida y la llenó de la fuerza de su Espíritu Santo, muchos jóvenes tuvieron su experiencia con la persona viva de Jesucristo y con la Iglesia como familia de sus discípulos que caminan en este mundo. Muchos jóvenes que tuvieron su experiencia personal con el amor de Dios allí comenzaron a decirme: yo también quiero dar mi vida, también quiero dar gratuitamente lo que he recibido. Y prácticamente estos jóvenes se unieron a la primera y una vida de la comunidad, y la vida de la comunidad comenzó a nacer en base a una vida de oración, la caridad fraterna que nos daba la certeza de que la misericordia divina es el bálsamo de curación de las heridas más profundas, en una vida misionera que se dio cuenta de la necesidad de compartir con alegría las gracias recibidas con los demás. Estos jóvenes llamaron a sus padres y amigos, y cuando menos lo esperábamos, se creó un pueblo en nuestros alrededores. Y así la obra Shalom creció y se desarrolló. Los jóvenes que reciben y evangelizan a otros jóvenes, personas que diariamente buscan la oración y el acompañamiento espiritual, o el auténtico protagonismo de los jóvenes en el anuncio de Cristo y su palabra, el inicio de grupos de oración y de un camino de formación espiritual, humana y doctrinal, de acuerdo con la enseñanza y el magisterio de la Iglesia, que se llama el camino de la paz, eventos carismáticos, presentaciones artísticas, programas en los medios de comunicación, servicios de producción humana para ayudar a los más pobres, afectados por diversos tipos de pobreza espiritual, moral y material, y muchos otros dones y talentos que el Señor nos ha confiado. Todo ello teniendo como fuente y centro a la Eucaristía misma. En ti están todas mis fuentes. Qué fuerte, queridos hermanos y hermanas, es contemplar la mirada de los jóvenes, tanto en los grandes acontecimientos de la evangelización, donde miles se reúnen con la palabra y la Eucaristía en el centro, como en las celebraciones eucarísticas diarias, donde muchos se sienten atraídos por la belleza y la piedad, y en silencioso adoración de la Eucaristía, en la adoración perpetua en nuestras capillas. Esto es hermoso y también explicativo. Porque revela la fuente de la fuerza y la ternura del amor divino, que acoge y transforma el corazón del pobre y pecador, del hombre pobre y pecador. El anuncio de la palabra, la adoración y la celebración eucarística y la vida fraterna y misionera se convirtieron en fuente de irradiación de un evangelio encarnado que atrajo a muchos. La ofrenda de nuestra vida atrajo misteriosamente la fuerza del Espíritu,
un fuego espiritual que, ardiendo en el bosque de nuestra fragilidad, nos empujó al servicio y a la misión. Como dice San Efrén al hablar de la Eucaristía, el que come de este pan, come fuego. Puedo decir que la síntesis de toda esta obra de Dios que se ha revelado como carisma y que ha llegado a nuestra vida y actúa a través de ella, es la palabra pronunciada por los labios de Jesús resucitado, Shalom. Que la paz esté con vosotros. En su lengua nativa lo decía así Jesús. Así el Señor nos da el don de sí mismo y la fuerza de su resurrección soplando su espíritu de vida. Al pronunciar Shalom, muestra su lado abierto. Su lado abierto se convierte en la dirección de la verdadera paz que busca el corazón humano, la única y verdadera fuente de vida y plenitud de felicidad. Cada generación necesita ser evangelizada. Ciertamente las familias, las instituciones educativas y las parroquias son canales importantes para la transmisión de la fe. Sin embargo, no se puede pensar que los medios tradicionales por sí solos sean suficientes para una nueva generación en un cambio de época como el que estamos viviendo. San Pablo VI, en Evangelii Nuntiandi 72, nos recuerda que los jóvenes deben ser apóstoles de los otros jóvenes. El Papa Francisco recuerda que los jóvenes son el presente, el ahora de la Iglesia. Simplemente el ahora de la Iglesia. Una de las características de la comunidad Shalom es que, nacida entre los jóvenes, entiende que no es suficiente con hacer algo por ellos. No, sino que es necesario construir algo con ellos. Y más aún, tenerlos como protagonistas de la misión. ¿Quién conoce mejor el corazón de un joven en sus dolores y esperanzas que otro joven que un día tuvo esos mismos dolores y esperanzas visitados por el encuentro decisivo con el Señor? Cuanto más vivida y alimentada la fuerza de esta experiencia, él, el joven, se convierte en un misionero que conoce mejor que nadie los caminos del corazón del otro joven, para hacerlo accesible al don del Espíritu. Tercer punto. Una experiencia en estos tiempos de la pandemia, en estos tiempos de la paciencia, como ha dicho el cardenal. Voy a citar algo de San Juan Crisóstomo. ¿Quieres honrar el cuerpo del Señor? El que dijo, este es mi cuerpo, también dijo, me viste hambriento y no me diste de comer. Fin de la citación. A lo largo de su historia, la comunidad siempre ha entendido que los pobres no son una causa que se defienda con una ideología. No. Como nos enseña el Papa Francisco, la carne de los pobres es la carne sufriente de Cristo en el mundo. En particular, me gustaría compartir la experiencia de este periodo pandémico. Varios miembros de la comunidad han caído enfermos
Y nosotros en nuestra carne hemos experimentado el sufrimiento de la humanidad en medio de esta pandemia. Nos enfrentamos al hecho de que muchos otros que estaban pasando por ese sufrimiento lo estaban pasando aún más duro que el nuestro porque estaban en la calle, no tenían familia, ningún apoyo espiritual, humano o estructural. ¿Qué pasaba con estas personas? Eran vulnerables al virus de la enfermedad, pero también vulnerables al sol, la lluvia, el hambre y la pobreza. Y también formaban parte de nuestra familia porque como discípulos de Jesucristo sabemos que cada miembro de la familia humana es parte de nuestra familia. Somos hijos de un mismo Padre. Nos preguntamos, ¿qué haría Jesús misericordioso en nuestro lugar? Nosotros, que en nuestra vida y en nuestra historia hemos sido objeto de tanto consuelo divino, necesitábamos ser instrumentos del consuelo y de la misericordia de Dios para los que más sufrían. Tuvimos que salir de nosotros mismos y encontrarnos con ellos, escucharlos, tocarlos. Y como sucedió, éramos los más emocionados, afectados. Y descubrimos que no solo esas personas nos necesitaban, sino que nosotros también los necesitábamos. Dios nos estaba dando personas, hermanos y hermanas heridos por la pobreza moral, espiritual y material, como muchos de nosotros, que se convirtieron en verdaderos dones para nosotros, verdaderos amigos. Cuarto punto. Ir al encuentro de los Tomás de nuestros tiempos. Si nos remontamos al capítulo 20 del Evangelio de Juan, recordamos que Tomás es un apóstol que tiene serias dudas sobre la resurrección de Jesús. Él simplemente no puede creer el testimonio de sus hermanos y amigos. Sin embargo, cuando 8 días después le aparece a Tomás, el Señor sumerge al apóstol en los signos de su cruz, en sus llagas gloriosas. Tomás recibe el impacto de la resurrección del Señor. Desde la distancia se vuelve íntimo. Se le ha ofrecido la oportunidad de tocar las llagas del Señor. De la incredulidad se convierte en el confesor de la fe perfecta. Mi Señor y mi Dios. Jesús, de hecho, lleva a Tomás a los otros discípulos de regreso, a los que dijo y ofreció la noche antes de su muerte: este es mi cuerpo. Alimentados por la Eucaristía, nos convertimos en miembros de su cuerpo resucitado en este mundo, de modo que, entre comillas, Tomás de nuestro tiempo, escuchando nuestra voz, alcanzado por nuestra mirada y tocando nuestra vida eucaristizada, toca el lado abierto del Señor y de esta forma hacemos que su experiencia sea fuerte y transformando con el resucitado que pasa a través de la cruz. Desde esta experiencia fuerte y transformadora hemos sido testigos del surgimiento de una generación de jóvenes enamorados de Jesucristo y dispuestos a ofrecer su vida en su misión por todo el mundo para encontrar misericordiosamente a los Tomás de nuestros tiempos. Estos jóvenes son hoy un pueblo en movimiento, familias, sacerdotes, céribes por el reino de los cielos, hombres y mujeres en misión en diversas partes del mundo, presentes en 30 países del mundo, incluso aquí en Hungría, para dar testimonio de que Cristo es nuestra paz.
a través de nuestra vida y misión, queremos revelar la vitalidad, la fecundidad y el rostro joven de la Iglesia. El día de hoy, para terminar, para concluir, el día de la Natividad de la Virgen María, me gustaría invitar a los jóvenes que están aquí presentes que vengan aquí a la cruz y al icono de la Madonna para que sean una generación enamorada de Cristo y mediante la vida eucaristizada que se conviertan cada vez más testimonios del corazón de Cristo. Jóvenes, por favor, no tengáis miedo. San Juan Pablo II os ha dicho tantas veces, no tengáis miedo. Jesús no os quita nada, Jesús tan solo os da cosas, como dice el Papa Francisco. O sea, jóvenes, no tengáis miedo, acercaos, venid aquí a la cruz. Arrodillaos, arrodillaos. Por favor, miradme. Vosotros sois el ahora de la Iglesia. Que recordéis que no sois el futuro de la Iglesia, sois el presente, sois el ahora. El cardenal Peter Erde está aquí. No está aquí. De los pastores que están aquí, ¿quién puede bendecir a estos jóvenes? Yo pido que alguno de los cardinales pues que acuda aquí para bendecir a estos jóvenes, que puedan dar el testimonio de regocijo de ser discípulos de Jesucristo, de convertirse en Iglesia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum. Dominus benedicat vobiscum. vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Que os bendiga el Dios Todopoderoso, Amén. el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Maria Mater Dei, ora pro nobis. María, Madre de Dios, reza por nosotros. Gracias, cardenal. Grazie a voi. Gracias a vosotros. Köszönöm.